Hoy compartimos en el canal El Libro de la Revelación, un nuevo video sobre las profecías bíblicas y cómo afectan nuestra vida diaria. No lo pierdas. Disfruta del análisis detallado de este texto tan emblemático de la Biblia. El primer cuadro de sellos en el libro del Apocalipsis introduce los icónicos 4 jinetes del Apocalipsis, cada uno montando a caballo representando diferentes catástrofes que se desencadenarán durante los tiempos finales. Estos sellos son rompidos por el Cordero de Dios, y su abertura pone en marcha una serie de juicios divinos sobre la tierra. Vamos a explorar un resumen de cada uno de los primeros 4 sellos, y su conexión con los 4 jinetes. El primer sello, Apocalipsis 612. El primer sello revela un jinete en un caballo blanco, significando conquista o guerra. Algunos interpretan a este personaje como un portador de paz falsa, pero muchos lo asocian con el surgimiento del anticristo. Este jinete representa un tiempo de gran engaño, cuando el mal se disfraza de bondad y lleva al mundo por el camino equivocado. Este período presenciará el comienzo de los tiempos finales, provocando turba y estableciendo la escena para los sellos que le siguen. El segundo sello en Apocalipsis 63:4. El segundo sello libera a un jinete en un caballo rojo, simbolizando derramamiento de sangre y violencia. La guerra y el conflicto se intensificarán, causando amplio sufrimiento y pérdida de vidas. Mientras este jinete carga adelante, parece que la paz desaparece de la tierra, y las naciones se sumergen en lucha y caos. El tercer sello en Apocalipsis 65:6. El tercer sello revela a un jinete en un caballo negro, representando el hambre y la escasez. Una voz de entre los seres vivientes anuncia que un almendro de trigo costará un denario, y un almendro de cebada costará un denario. Esto indica una crisis económica severa, donde las esencialidades se volverán escasas e imposibles de adquirir para muchos. Las consecuencias de esta hambre solo agravarán la ya desesperante situación provocada por la guerra y el conflicto. El cuarto sello, en Apocalipsis 66:789. El cuarto sello introduce a un caballo pálido, escrito por una figura llamada Muerte, acompañada de Hades. Esta imagen sombría significa la muerte y destrucción que caerán sobre un cuarto de la tierra mediante diversos medios: espada, hambre, enfermedad y bestias salvajes. El cuarto jinete introduce una imagen grisácea que señala la muerte y destrucción que se extenderán por un cuarto de la tierra a través de distintos medios: espada, hambre, enfermedad y bestias salvajes. Trituda el miedo y la inquietud. Al enfrentarse a estos eventos cataclísmicos, los reyes, nobles, hombres fuertes y todos los demás, tanto poderosos como comunes, intentan esconderse de la ira del corazón y del juicio de Dios. Se refugian en las grutas y entre las rocas de las montañas, y piden a las montañas y las rocas que se caigan sobre ellos y los oculten del que está sentado en el trono y de la ira del corazón. Pues llegó el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistirlo? En este versículo crucial, presenciamos una profunda revelación acerca de la condición humana frente a los eventos catastróficos que se desencadenan. Se hace evidente, de manera sorprendente, que las personas no están ignorantes de los disturbios que las rodean. En cambio, podemos ver un cambio visible en su comportamiento y actitud ante el miedo y la inquietud. La actitud hacia Dios. Mientras el mundo enfrenta las devastadoras consecuencias del juicio divino, individuos, desde los más poderosos gobernantes hasta los más débiles de almas, están conscientes de la ira inminente y buscan refugio ante la furia de Dios y el juicio del Cordero. Su respuesta es una de desesperación, implorando a las montañas que se derrumben sobre ellas, buscando refugio de la furia divina y el juicio del Cordero. Estupendamente, prefieren enfrentarse a la ira de un derrumbe que soportar el peso completo del juicio justo de Dios. Esta resistencia inflexible a la repentancia se presenta como una resuelta exhibición de su rechazo a la autoridad de Dios.
Aunque reconocen la soberanía de Dios desde su trono celestial, el estancado rechazo a someterse a su gobierno se mantiene firme. La inminente catástrofe no deja espacio para negarse o evadir, obligando a toda la humanidad a enfrentar una verdad inevitable. Son finalmente responsables ante su Creador. Sin embargo, en medio de esta revelación, encontramos una realidad desalentadora, que el simple conocimiento sobre Dios y su autoridad no automáticamente conduce a una fe auténtica en Él o a una sincera repentancia. A lo largo de las Escrituras nos encuentran instancias similares donde las personas reconocen la existencia y la autoridad de Dios, pero fallan en entregar sus vidas completamente a Él. La inclinación del corazón humano hacia la rebelión y la autosuficiencia se vuelve evidente incluso ante el juicio divino. Esto nos sirve como un triste recordatorio de que la fe verdadera requiere una transformación de corazón y una disposición para entregarse completamente a la voluntad de Dios. James 2:19. Usted cree que Dios es uno. Lo está haciendo bien. Incluso los demonios creen esto y se mueven. Las personas en nuestro mundo hoy en día son mucho como las descritas en Apocalipsis. Ellos saben que Dios es real. Sí. Ellos saben que Dios los juzgará algún día. Sí. Ellos saben que el infierno es un lugar real. Sí. Ellos saben que es un lugar eterno de lamentaciones y trituradoras de dientes. Si lo hacen, saben que lo que va allí se queda allí. Sí, lo hacen. Sin embargo, rechazan a Dios y su palabra. Las personas en Apocalipsis 6, 15, 17 han experimentado con los 4 jinetes de la Apocalipsis. Han presenciado la furia completa de Dios y en lugar de acercarse a Él en arrepentimiento, buscan una avalancha para esconderse de su juicio. Mucha gente tiene la equivocación de que si aquellos en el infierno tuvieran la oportunidad de salir, y todo lo que necesitaban era arrepentarse y pedir perdón a Dios, tomarían la oportunidad. Sin embargo, eso está equivocado. Algunas personas simplemente odian al Señor Jesucristo. Hay individuos que odian a Dios y no quieren tener nada que ver con Él, aunque Él sea el único quien les ha dado todas las buenas cosas que han experimentado en sus vidas. A pesar del amor de Dios por ellos, albergan un odio hacia Él. Y si miras al mundo en el que vivimos hoy, verás que las personas están cambiando. La sociedad se está transformando cada vez más en una sociedad que odia a Dios, una sociedad que llama lo bueno malo y lo malo bueno. El mundo en el que vivimos se acerca cada vez más a ser como las personas descritas en Apocalipsis 6, 15, 17. Personas con corazones endurecidos hacia la bondad y el mensaje del Evangelio. Es una generación de individuos que aman sus pecados más que a Dios, y eso es un problema. ¿Sabías que el pecado puede hacerte enamorarte de Él? Algunos cristianos intentan pintar la imagen de que no hay placer ni encanto en el pecado, pero eso es una mentira. Nadie peca porque le duele. Si las personas sabían que el pecar les llevaría inmediatamente a los fuegos del infierno, no pecarían. Pero las personas pecan porque hay placer en ello. El pecado puede llevarte a un lugar tan placentero, un lugar donde sabes que Dios es real. Sabes que lo que estás haciendo es malo y va en contra de la palabra de Dios, pero sigues haciéndolo porque amas tu pecado, y tu pecado te da placer. Mucha gente se encuentra en ese barco. Saben que Dios es real, pero no se acercan a Él porque están enamorados de sus pecados, y su pecado les da placer. Enojo del pecado, los placeres de este mundo. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contravocación de los hombres que ocultan la verdad en su contravocación. Es una meditación aterradora que la ira de Dios sea revelada desde el cielo contra la raza humana. Es una meditación aterradora que la raza humana merece la ira de Dios. Es una meditación aterradora que un Dios eterno e inmutable esté enfurecido en este mundo pecaminoso. Es una meditación aterradora que el Dios eterno juzgue un día a este mundo y a esta universidad, porque después de todo,
Es su universidad, y tiene todos los derechos para juzgar cada una de sus creaciones. Es una meditación aterradora. El número de personas que viven en esta tierra y se engañan pensando que están aquí por azar. Pero estoy seguro de que profundamente en la conciencia de cada uno que nega la realidad de Dios, sabe que Dios existe y también sabe que Dios los juzgará algún día. Entonces oprimen la verdad. La verdad es el Evangelio y el Evangelio revela a ustedes y a mí que todos somos culpables. Sean sinceros. ¿Quién quiere saber que es culpable? Por eso supriman el Evangelio, porque el Evangelio le señala a ustedes y a mí, y nos dice que todos somos culpables y hemos caído corta las leyes de este infinito Dios. Saben que no han guardado sus leyes y que son culpables, y que han ofendido y deshonrado a un Dios eterno e infinito. Por lo tanto, están condenados. Pero su conciencia los oprime. Porque si se revela la verdad, ¿quién quiere saber que un Dios eterno está enfurecido con ellos? ¿Quién quiere saber que un Dios eterno está enfurado con ellos? ¿Quién quiere saber que cada una de sus acciones, pensamientos y obras serán examinadas algún día? ¿Quién quiere saber que todos sus pecados serán juzgados y la pena de cada uno de ellos es eterna? ¿Quién quiere saber que pasarán por el infierno para siempre? Se supresiona la verdad del Evangelio. Por esa supresión de la verdad, las personas comienzan a cambiar. Más una persona o una nación supresa la verdad, más los seres humanos cambiarán. En el mundo, las personas están cambiando debido a la supresión de la verdad del Evangelio. Es alarmante presenciar cómo se modifican los valores y el compás moral de la sociedad, alejándose rápidamente de los principios eternos enseñados en las Escrituras. Las tentaciones del mundo están volviéndose más atractivas y las presiones para conformarse a sus modales aumentan. En este paisaje en evolución, la batalla entre los deseos de la carne y el llamado de Dios se intensifica. Las personas son tentadas a priorizar los placeres inmediatos y las alegrías mundanas sobre las verdades eternas y la vida divina. No obstante, como seguidores de Cristo, debemos reconocer los peligros de entregarnos a las trampas tentadoras de los pecados y las deseos mundanas. La Biblia nos recuerda que los placeres efímeros del pecado pueden parecer apetecibles por un momento, pero finalmente llevan al vacío, el arrepentimiento y la separación espiritual de Dios. Es esencial comprender que las ordenanzas y las instrucciones de Dios no están destinadas a limitarnos, sino a protegernos y guiarnos hacia una vida abundante. Mientras la sociedad descarna la verdad de Dios y goza de los placeres pecaminosos, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y convicciones. Como cristianos, somos llamados a ser la luz y el sal de este mundo. Mateo 5, 13, 16. Debemos reflejar el amor, la justicia y la misericordia de Dios en aquellos que nos rodean. En un mundo cada vez más hostil hacia el cristianismo, nuestra valentía al proclamar el Evangelio y hacerse presentes sus verdades se vuelve cada vez más esencial. No dejémonos desanimar por la oscuridad predominante, sino que trabajemos incansablemente para ser farolillos de esperanza y verdad. Nuestras vidas deben ser testimonios vivientes que muestren el poder transformador de la gracia divina. Al resistir la tentación de amar más al pecado que a Dios, el mundo testificará la fe y la auténtica alegría que se obtiene al vivir en obediencia a Cristo. Además, ante este mundo en constante cambio, debemos dedicarnos a la oración ferviente por aquellos que todavía no conocen a Cristo. Así como las almas martirizadas en Apocalipsis 6, 9, 11 gritaban por justicia y venganza, debemos interceder por aquellos ciegos por las delicias del pecado. Oremos que el amor y la verdad de Dios perforaran la oscuridad y ablandaran sus corazones para el arrepentimiento. En conclusión, no permitamos que nos afecten las mareas cambiantes del mundo, sino que en su lugar nos anclaremos en las verdades inmutables de la palabra de Dios. Mientras más se rechaza a Dios, mayor dependencia tendremos de su fuerza y orientación para mantenernos firmes y descalificados en nuestra fe.
Al vivir en obediencia a Cristo y demostrando su amor a los que están cerca, podemos ser agentes de transformación y esperanza en un mundo que ansia ardientemente la gracia salvadora de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del día en la Biblia donde algo terrible subió de la cima más profunda del mundo. La Biblia cuenta de una época cuando los profundos de la abismal se echarán sobre este mundo. La Biblia cuenta de una época cuando el mundo espiritual, que muchos en este mundo niegan que existe, se desatará sobre la tierra. La Biblia cuenta de un momento cuando una estrella caída del cielo detiene la clave del abismo, abriéndose las profundas oscuridades y liberando entidades del mundo espiritual en la tierra. La Biblia cuenta de un momento cuando la atmósfera de la tierra cambiará y el aire se llenará de humo del abismo, sombreando al sol y al aire, señalizando el inicio de una época de tribulación. La Biblia cuenta de un momento cuando las locustas, diferentes a cualquier escena antes vistas, emergerán del fondo sin fin, concediéndoseles poderes semejantes a los escorpiones de la tierra, para atormentar a aquellos que no lleven el sello de Dios. La historia no es simplemente una secuencia de eventos aleatorios ocurriendo sin orden ni razón. Opera con un propósito definido, similar a una historia cuidadosamente planificada con un comienzo y final distintos. Funciona como parte de una narrativa divina más grande, donde cada evento es una pieza de un rompecabezas celestial meticulosamente colocado por el Todopoderoso. Los hechos que vemos en todo el mundo no son espontáneos ni caóticos. Siguen un camino deliberado predeterminado por Dios Todopoderoso. La historia es realmente dinámica. Los días avanzan, el reloj marca el tiempo, avanzando a lo largo de una línea predeterminada, conformada por una secuencia de eventos que están destinados a desplegarse. Desde la aurora del tiempo hasta su inminente ocaso, cada momento está atrapado en este viaje divino, escrito por las manos del Creador. Este movimiento no es al azar. Tiene un comienzo y nos mueve a todos hacia un final elegido. Dios ha colocado la historia en una cronología donde cada evento, cada subida y caída, cada amanecer y atardecer se alinean con su calendario. Encabezando el 9º capítulo del libro de Apocalipsis, nos encontramos sumergidos en una narrativa donde algo terrible subió de la agujera más profunda del mundo. Este capítulo, habitado por seres espirituales y actividad cósmica, nos ofrece un panorama de la colisión entre el reino espiritual y nuestro mundo terrestre. Este capítulo nos revela como lectores dos aterradores ejércitos liberados para causar caos, el ejército del hoyo y el ejército desde el oriente. Sin embargo, hoy vamos a centrarnos en el ejército del hoyo, el abismo infinito. Un gran número de controversias entre los biblistas se encuentran en Apocalipsis 9, versículos 1 a 12. Algunos argumentan que este es una descripción de ciertos locustas que salen del abismo infinito. Otros sostienen que lo que emerge del hoyo son las almas en descomposición de los no salvados. Aún otros creen que se trata de una descripción de helicópteros de combate que Juan vio, y debido a las limitaciones de su tiempo, la única manera en la que pudo relatarlos fue como ciertas langostas. Sin embargo, y en Revelación 9, versículos 1 al 12, y el quinto ángel sonó, y vi una estrella caer del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del fondo infinito. Y abrió el fondo infinito, y salió de él un humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por causa del humo del fondo infinito. Y salieron de ese humo los escarabajos sobre la tierra, y les fue dada autoridad, como las escorpienas de la tierra tienen autoridad. Y les fue ordenado que no lastimaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a aquellos hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dada la facultad de que no los mataran, sino que sean torturados 5 meses. Y su tortura fue como la tortura de una escorpiña cuando ella pica al hombre. Y en aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos.
y las formas de los escarabajos eran como caballos preparados para la batalla, y en sus cabezas estaban como si fueran coronas de oro, y sus rostros eran como los rostros de los hombres, y tenían pelo como el pelo de las mujeres, y sus dientes eran como los dientes de leones, y llevaban corazas como si fueran corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carros de muchos caballos corriendo a la batalla, y tenían colas como escorpiñas, y en sus colas había puntas, y su poder era lastimar a los hombres durante 5 meses. Y ellos tenían un rey sobre ellos, que es el ángel del fondo infinito, cuyo nombre en la lengua hebrea es Abadón, pero en la lengua griega tiene su nombre, Apolión. Pasó una mala fortuna y, pues, vienen 2 malas fortunas más después de esto. Juan, quien recibió visiones del fin de los tiempos mientras estaba en la isla de Patmos, testificó algo realmente extraordinario. Observó que las entidades saliendo del fondo infinito no eran inútiles, sino gobernadas por un rey. Este rey no fue solo una figura decorativa, sino una entidad significativa, coordinando las acciones e influencias de aquellos bajo su mando. El nombre dado es Abadón en hebreo, pero en la lengua griega se traduce como Apolión. Sin embargo, la narración no nace aquí. Podríamos estar familiarizados con el nombre Apolión de varias películas y videos. Muchos también han oído el término Apolión, el destruidor. Aunque este nombre puede ser familiar, el ente real y el poder que ejerce a menudo permanecen envueltos en misterio. La mayoría ven a este ser como el propio Juan lo referenció como Satanás, asociándolo con el título, el destruidor. Sin embargo, Apolión no es sinónimo de Satanás y aquí está el motivo. La visión de Juan en la Biblia involucra a trompetas angélicas. Cada una anuncia una catástrofe más severa que la última, con las terceras, cuartas y quintas trompetas indicadas como los 3 males. La narración de Revelación 9 y 1 ilustra el descenso de una estrella, que luego le es concedida la clave al abismo sin fondo. Un reino que se representa como un centro de detención para ángeles malignos o entidades demoníacas. Este abismo, tal como lo menciona Juan, y lo vemos en Revelación, capítulo 20, versículo 3, es donde Satanás está profetizado encarcelado por 1000 años. La representación de la estrella de Juan resalta que se identifica con el pronombre él. Sin embargo, la identidad de este ser, a menudo debatida, queda sin especificar en las Escrituras. Algunos eruditos creen que es Satanás quien ha entregado las claves, mientras que otros creen que es un ángel el que lo ha entregado. Una vez recibida la clave, este ser abre el abismo sin fondo, liberando entidades similares a los locustas encabezadas por una figura referenciada como Abadón en hebreo y Apolión en griego. Ambas designaciones significan el destruidor. Su actual encarcelamiento dentro del abismo sin fondo, contrastando con la representación de Satanás como ente libre, orgullando la tierra, tal como se menciona en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, esta distinción es crucial, ya que anula la suposición de que Satanás y Apolión sean iguales. Más probable como uno de los principales ángeles que sirven bajo Satanás, esperando la liberación para ejercer su poder destructivo, la comprensión de la identidad y encierro de Apolión lleva a sus reflexiones sobre su próximo papel y la destrucción que seguirá después de ser liberado. Fomenta el pensamiento sobre la narrativa divina embebida dentro de estas revelaciones. Endeado con el poder para controlar los espíritus demoníacos, también posee el poder designado para destruir. Apolión, el destructor, encabeza legiones de espíritus malignos, espíritus que se manifiestan como ciempos con la potencia de escorpiones. Es fundamental comprender las entidades que habitan en este pozo. Es un refugio para demonios, ángeles del Satanás y una gran cantidad de espíritus bajo la dominación del ángel. Aunque probablemente existen numerosos ángeles similares a Apolión dentro de este pozo, nuestro enfoque se centra en Apolión, el ángel al que se le otorga las capacidades destructivas sobre la tierra. El uso de la palabra ciempos y la Biblia no implica lo común.
Análisis de sus descripciones revelan importantes diferencias con nuestra percepción típica de los tiempos. El Apocalipsis 9 versículos 7-10 los pinta como con forma de caballo preparados para la batalla, coronas en las cabezas, caras humanas, cabellos de mujer, dientes de león y pechos de hierro. Sus alas armonizan con el sonido de carros dirigidos por muchos caballos corriendo a la batalla, y sus colas similares a las escorpiones. Esta imagen se contrasta fuertemente con los tiempos comunes, que son similares a las langostas, carecen de características humanas y tienen forma de caballo. Por lo tanto, la representación de John de los tiempos es metafórica, reflejo de su misión y cantidad, en lugar de su apariencia. Los tiempos tradicionales son sinónimos de la destrucción de la vida vegetal, y típicamente no cuentan, apareciendo en miles o cientos de miles. Claramente, estos no son tiempos comunes. Evitan las plantas y atacan a los hombres como los escorpiones atacan. Son una representación visual de las hordas de demonios desatados sobre la tierra. Estarán literalmente innumerables. La Biblia cuenta la historia en el camino hacia su fin. Tenemos una realidad que nos asegura que estamos en un cronograma de eventos proféticos programados y la evolución del calendario y el paso de los años. Estamos hablando hoy de la evolución del calendario y el paso de los años, lo cual se mueve inexorablemente hacia su fin, sin posibilidad de detenerse. De acuerdo con la tradición cristiana, Satanás caía del cielo con 1/3 de los ángeles, mostrando que existen seres que trabajan bajo él, formando una especie de jerarquía de espíritus malignos de distintos niveles de poder e inmundicia. Igual que existen ángeles principales como los arcángeles en el cielo, quienes guían a otros ángeles en tareas como combatir y entregar los mensajes de Dios, también existen ángeles principales en el reino de Satanás. De la misma manera, Apolión parece liderar un grupo de criaturas demoníacas descritas como escarabajos en el ejército de Satanás. Sin embargo, no importa cuán poderoso y destructivo sea Apolión y sus ejércitos, no son ilimitados en su poder. Solo el Señor es verdaderamente Almighty. Sin embargo, la fuerza de Apolión mientras está en la tierra sigue siendo muy seria y no debe tomarse baja consideración. Es importante destacar que existen otras interpretaciones de quiénes son estos escarabajos. Algunos creen que los escarabajos son vehículos militares o tecnología de guerra moderna. Otra interpretación propone que el escarabajo simboliza vehículos militares o tecnología de guerra moderna o futura, como los helicópteros o los drones. Sin embargo, la mayoría de los biblistas no adhieren a esta interpretación. Personalmente, creo que estos escarabajos son demonios o espíritus malignos liberados del abismo para atormentar a aquellos que no lleven el sello de Dios en sus frentes. La historia se mueve en línea recta. Había un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en un cronograma. La Biblia atestigua esto. La Biblia nos asegura de esta realidad que nos movemos en un cronograma de eventos proféticos programados y el avance del calendario y el paso de los años. Hoy hablamos de la evolución del calendario y el paso de los años, lo cual se mueve inevitablemente hacia su fin sin posibilidad de detenerse. Todo se refiere a un día en el calendario profético de Dios cuando algo terrible saldrá del abismo del mundo. Juan el Revelador, al hablar sobre la llegada de un pabellón y su ejército, nunca habla en términos de entonces y ya, o quizás, o quizá. Juan siempre habla de este evento como una certeza, y esa es la manera en que debemos leer e interpretar el escrituro. Estamos hablando de una certeza. La única cosa que es incierta es la fecha cuando ocurrirá este evento. El libro del Apocalipsis se encuentra como el consumado de la palabra de Dios, proporcionando un profundo y definitivo cierre a la palabra de Dios. Este libro, conocido como el Apocalipsis de Juan, ofrece un detallado y profético vistazo al futuro, revelando los eventos que aún transcurrirán.
Sirve como complementario al libro del Génesis, donde la historia de la creación y los orígenes de la humanidad y el universo se narran. En Génesis, vemos el comienzo de la maravillosa creación de Dios a través de su palabra hablada, mientras que en el Apocalipsis presenta la culminación del plan divino. Actualmente, estamos parados en el borde del libro del Apocalipsis. Esta idea traña un sentido de realidad inmediato aumentado a las escrituras proféticas contenidas dentro de este libro. El libro del Apocalipsis también predice un período conocido como la Gran Tribulación, un tiempo de desafíos e iniciativas sin parangón. Estamos viviendo en un tiempo en el que todos los personajes principales del libro del Apocalipsis están a punto de tomar center stage en la historia humana. El bestia del mar está a punto de salir de las profundidades del mar. Lo sabemos porque su espíritu ya está en la tierra. La bestia de la tierra también está a punto de salir de las profundidades de la tierra. Lo sabemos porque su espíritu ya está en la tierra. Y estos dos personajes serán dos de los principales personajes durante la Gran Tribulación. Este período, como lo describe tanto Juan como nuestro Señor Jesucristo, será tan intenso que, si no se abrevia, podría llevar a la extinción de toda la vida. Sin embargo, en medio de estos tiempos turbulentos, en tiempos difíciles, la Biblia conforta a los creyentes del incansable compromiso de Dios con la humanidad. Este consuelo se materializa en la inquebrantable verdad del versículo 316 del Evangelio según Juan, destacando el profundo amor de Dios hacia la humanidad y la promesa de salvación a través de la fe en Jesucristo. Además, la Biblia predice la llegada de dos testigos durante este periodo. Estos testigos reciben una misión doble para proclamar el amor de Dios y anunciar su juicio. Su papel es único en la historia humana, convirtiéndolos en mensajeros privilegiados de la verdad divina. En Apocalipsis 11:3 se dice: «Les daré poder a mis dos testigos, y ellos predicarán 1237 días, vestidos de paño grueso». A lo largo del pasado humano, independientemente de cuán oscuros y malvados sean los tiempos, Dios siempre ha tenido a sus testigos. Oye, el registro bíblico habla acerca de los testigos de Dios. Noé fue su testigo en los días previos al diluvio, y durante 120 años predicó la justicia hasta que llegó el diluvio. Abraham fue su testigo en Canaán siglos antes de que los hebreos ocuparan Canaán. José fue su testigo en Egipto pagano. Gideón y otros jueces fueron sus testigos en los días de los jueces, cuando los israelitas hicieron lo malo en ojos del Señor y sirvieron a los dioses falsos. Elías se puso de parte del Señor en los días de Ahab, su esposa malvada Jezabel. Daniel fue el testigo fiel de Dios en Babilonia. Isaías también fue tal testigo, llamado a profetizar ante el pueblo de Judá y Jerusalén, avisándolos de su desobediencia y del venir del Mesías. Y Jeremías, conocido como el profeta lloroso, fue el mensajero de Dios durante el declive de Judá, persistentemente advirtiendo contra el pecado y la exiliación resultante. Permítame centrarme en un testigo. En la historia de este único personaje bíblico, aprendemos una cantidad enorme sobre Dios y su carácter. Jonás, quien fue profeta israelita, le es ordenado por Dios a advertir a Nínive, capital seria de la inminente condena divina debido a su corrupción. Reluctante, Jonás huye por el mar, solo para ser devorado por un gran pez después de una tormenta. Dentro del pez durante 3 días, reza y se arrepiente. Lanzado en la tierra seca, Jonás finalmente va a Nínive, donde su advertencia lleva a la ciudad, incluyendo al rey, a la repetición y el ayuno. Consecuentemente, Dios perdone a Nínive mucho a pesar de lo desagradable para Jonás, quien lucha con la misericordia de Dios hacia una nación que odia. Una razón significativa por la cual la primera negativa de Jonás fue su propia prejudicación y patriotismo. Nínive, como parte de Asiria, era un enemigo notorio de Israel, y Jonás probablemente llevaba una profunda animadversión hacia su gente.
Su reticencia se debió a su reticencia a ofrecer la misericordia de Dios a una nación que creía inmerecida e débil. Este sentimiento refleja un conflicto entre el entendimiento de Jonás, de la compasión universal de Dios y sus propios sesgos humanos. La historia de Jonás subraya una verdad profunda. Dios no pertenece exclusivamente a ningún grupo o nación. Dios no pertenece a tu denominación. Dios no pertenece a tu iglesia, y Dios no pertenece a tu país. Él es un Dios de toda la humanidad, extendiendo la gracia y el perdón a todos quienes lo busquen. Piensa en la persona más defectuosa o débil que conoces. Piensa en la persona que te ha lastimado más, la débil más. Si genuinamente se dirige a Dios por el perdón, Dios en su infinita bondad está dispuesto a perdonar, independientemente de cuán bajos o malvados han sido. Esta narrativa subraya el deseo de Dios por la redención y el perdón para todos, superando los límites humanos y prejuicios. Y en el libro del Apocalipsis, cuando estos dos testigos están predicando a hombres y mujeres comunes pecadores negritos llegarán a conocer a Cristo y su perdón debido a estos dos testigos. Las identidades de los dos testigos descritos en el Apocalipsis son un tema de considerables especulaciones e investigaciones. Estas personas se describen como poseyendo un nivel sin paralelo de autoridad y poder para predicar el Evangelio, lo que hace único su ministerio en la historia bíblica. Diferentes interpretaciones de los dos testigos. Existen teorías sobre sus identidades, con algunas que sugieren que simbolizan la ley y los profetas, o representan los viejos y nuevos testamentos. Ambas son incorrectas. Los dos testigos son dos personas reales. Dos hombres, no conceptos, sino verdaderos hombres que vienen a predicar el Evangelio a las personas que todavía están en la tierra en ese momento. El libro del Apocalipsis no nombra explícitamente a estos dos testigos, dejando abiertas sus identidades para interpretación, por lo que cualquier afirmación de certeza sobre sus identidades es infundada. Y por lo tanto, quien quiera que diga que con el 100% sabe quiénes son, no está diciendo la verdad. Entre las teorías predominantes se encuentra la creencia de que Elías y Moisés son estos testigos. Esta opinión está en parte basada en la relación de la transfiguración de Jesús en Mateo 17:23, donde Moisés y Elías aparecen junto a Jesús. Su presencia en este evento importante del Nuevo Testamento proporciona un argumento convincente para sus roles como los dos testigos. El apoyo para que Elías sea uno de los testigos es fortalecido aún más por Malaquías 4, 5 y 6. Que profetizan la vuelta de Elías antes del gran y terriblemente día del Señor. La ascensión de Elías al cielo, sin experimentar la muerte y la naturaleza de sus milagros, también se alinean con las características de los testigos descritos en el Apocalipsis. Moisés es otro candidato probable para uno de los testigos. Su presencia junto a Elías durante la transfiguración y la importancia de sus milagros en Egipto tienen similitudes con las acciones de los testigos del Apocalipsis. Además, las circunstancias poco comunes en torno al guarda de cuerpo de Moisés mencionadas en Judas 1:9, donde Miguel Arcángel se disputa con el diablo por él, suma la intriga que rodea su posible papel. Sin embargo, es importante reconocer que nuestro entendimiento de sus identidades es especulativo. Dios tiene la soberanía para otorgar habilidades y calidades a cualquier individuo con las capacidades y características de estos testigos. Pueden ser cualquiera entre los creyentes, o Dios incluso podría crear en la venida de Dios. Por último, solo Dios conoce su verdadera identidad. Los dos testigos tienen otorgada la capacidad de realizar prodigios notables, y existe un marco temporal específico para su ministerio y los eventos que siguen. Aunque los detalles precisos de su identidad y acciones se mantienen como un campo de exploración teológica, el mensaje de su papel en el plan de Dios es claro. Son figuras fundamentales en la revelación de la profecía de los tiempos apocalípticos. ¿Cuándo vendrán a la tierra los dos testigos?
vendrán al mundo durante la gran tribulación. Jesús dijo que habría una gran tribulación antes de su segunda venida, una tribulación que no se ha visto jamás en la tierra. Mateo 24:21 afirma: por entonces habrá una gran tribulación, tal como nunca desde el comienzo del mundo hasta este tiempo, ni tampoco jamás será durante el período de la gran tribulación. Como se describe en el Apocalipsis, se desarrollarán una serie de eventos momentosos a nivel mundial. Este periodo comienza con la apertura de los santos por el Cordero. Lo vemos en Apocalipsis 6, cada uno heraldando hechos significativos. Además, los ángeles sonaban las trompetas, señalando la ocurrencia de eventos catastróficos adicionales. Destaca notablemente la llegada de los 2 testigos que se profetiza suceder después del sonido de la 7ª trompeta y previo al 6º, colocando su ministerio en plena gran tribulación. Un aspecto esencial a considerar aquí es el extraordinario gracia de Dios en enviar estos testigos. Su propósito es llamar a la repentancia de la humanidad. A pesar de la tribulación, las personas son presentadas con una oportunidad de volver a Cristo, aunque no todos responderán a esta llamada. Este impulso divino se asemeja al mayor mandato de los mensajeros de Dios, como se describe en Apocalipsis 14:6, donde un ángel es representado predicando el Evangelio eterno a toda la humanidad. Este pasaje resalta el duradero amor de Dios hacia la humanidad, incluso en medio de la tribulación, resaltando su deseo porque las personas se arrepientan y persiguen. En esta época también se plantean preguntas importantes sobre la naturaleza del empoderamiento y el servicio en el reino de Dios. No son aquellos que están inherentemente poderosos o majestuosos los que Dios busca para sus propósitos. En cambio, a menudo se muestra en la Biblia una preferencia por lo que parece débil y sin aparentes ambiciones para llevar a cabo su voluntad. Este es un tema recurrente en el Escrituro, reforzando la idea de que Dios equipa a aquellos a quienes llama. Como se menciona en Corinthians 127, Dios a menudo elige lo que parece serio o débil para llevar a cabo sus propósitos, mostrando así su poder y gloria. Por lo tanto, no es sobre la fuerza inherente o capacidad de uno, sino sobre estar abierto y dispuesto a ser usado por Dios. Para aquellos que están listos para servir, Dios proporciona el poder y habilidad necesaria, a menudo de maneras que difunden las expectativas o normas humanas. Dios quiere a ti. En 1 Corintios 127 se dice: pero Dios ha elegido las cosas foolish del mundo para confundir al sabio, y ha elegido las cosas débiles del mundo para confundir las cosas que son potentes. Así que, ¿qué harán estos testigos? 1. Tendrán el poder de testificar. Los 2 testigos, empoderados por Dios, llevarán a cabo su misión con una autoridad divina sin parangón en la historia. Imagínese el discurso más impactante que haya conocido. Estos testigos superarán esto en tanto en profundidad como en poder. Recuerdo a un predicador de mi infancia, recordó cómo sus sermones sobre la realidad del infierno eran tan vivos e intensos que parecían elevar la temperatura del cuarto. Sus palabras eran tan compelling que impulsaron a muchos a arrepentimiento. Este predicador tenía una habilidad única para comunicar las consecuencias dramáticas del pecado, la fragilidad de la vida, la naturaleza eterna del afterlife y la urgencia de la salvación. De manera similar, los 2 testigos darán mensajes con intensidad nunca antes experimentadas. Sus sermones, profundamente arraigados en la verdad y la revelación divina, desafiaron y confrontaron las actitudes preponderantes del mundo. La consecuencia de que los 2 testigos cumplan su misión con una intensidad nunca antes experimentadas es que muchos se darán cuenta de sus errores y buscarán la salvación, creando así un cambio en el mundo tal como lo conocimos. Y enfrentarán la oposición, como a menudo sucede con aquellos que hablan la verdad, en un mundo que, según Juan 3:19, prefiere el oscurantismo en lugar del lucimiento. Esta es la condición humana de este mundo. La gente ama el oscurantismo,
La gente ama el pecado. El afán por el oscurantismo y el pecado es una profunda barrera para aceptar la verdad del Evangelio. Este amor por el pecado no es solo una preferencia casual, sino que a menudo es una inclinación radicada en la condición humana. La tentación del pecado, con su gratificación inmediata y aparente libertad, presenta una tentación convincente que muchos encuentran irresistible. Esta preferencia por el pecado y el oscurantismo es una de las principales razones por las cuales los individuos rechazan el Evangelio a pesar de reconocer su verdad. Aceptar el Evangelio requiere un cambio significativo. Necesita que las personas salgan de la oscuridad en la que se han acostumbrado y entren en la luz de Cristo. Esta luz, aunque redentora y pura, también exponen los defectos e insuficiencias inherentes a la naturaleza humana. Exige un nivel de autoconciencia y reconocimiento de sus pecados que puede ser profundamente incómodo. El Evangelio pide el arrepentimiento, alejarse de los viejos hábitos y deseos, y en este punto es donde muchos se equivocan. El compromiso de cambiar y la dificultad de abandonar patrones y comportamientos familiares pueden ser intimidantes. Además, aceptar el Evangelio implica entregar su vida al mandato de Dios, lo que a menudo contraviene los valores del mundo y la búsqueda de deseos personales. Implica reconocer una autoridad superior y alinear su vida con las enseñanzas de Jesucristo. Para muchos, esta entrega de autonomía es un paso demasiado lejos, una renuncia de control que no están dispuestos a hacer. El amor por el oscurantismo también se manifiesta en una resistencia a los mandatos morales y éticos del Evangelio. Las enseñanzas de Jesús, las cuales resaltan el amor, la autoabnegación, la humildad y la perdón, a menudo choquearon con el egoísta ambiente prevalente en la sociedad. Estas enseñanzas requieren una reorientación radical de sus prioridades y valores, lo que puede ser un obstáculo significativo para aquellos profundamente arraigados en las tinieblas de los propósitos mundanos. En segundo lugar, tienen el poder de cerrar el cielo, como se indica en Apocalipsis 116. Estos poseen el poder de cerrar el cielo para que no reinen en los días de su profecía. En el Escrituro, observamos demostraciones extraordinarias del poder divino a través de individuos como Elías y Josué. Elías fue concedido el poder de afectar el clima, lo evidencian cuando rezó porque la lluvia cesara. De manera similar, la oración de Josué hizo que el sol se detuviera, una modificación milagrosa del orden natural. Este tipo de poder que trasciende el entendimiento y la capacidad humanas no es comúnmente concedido. Es un poder divino que hace posible lo que parece imposible. Los dos testigos mencionados en el libro de Apocalipsis también están dotados de este poder extraordinario. Ellos poseen la autoridad para controlar los elementos naturales como la lluvia, lo cual demuestra su designación divina. El poder de mandar al cielo que haga cesar la lluvia o convocarla es indicativo de un poder que trasciende los límites humanos y señala directamente la soberanía de Dios. La importancia de otorgar tal poder a estos testigos se fundamenta en su misión. Están encargados de testimoniar que Jesús es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Para validar su testimonio y comprobar que realmente son mensajeros de Dios, estos testigos deben manifestar señales que superen los haces humanos o ilusiones. Los trucos o ilusiones simples podrían ser malinterpretados como magia, falta de transmitir la gravedad y la verdad de su mensaje. Sin embargo, cuando estos testigos demuestran el control sobre las estaciones y la naturaleza, revelan un poder que solo puede atribuirse a una fuente divina. Este nivel de poder, que refleja al Creador, valida su testimonio y subraya la naturaleza divina. En su esencia, los poderes extraordinarios otorgados a estos testigos tienen un propósito específico para autenticar su mensaje y demostrar que sus palabras y acciones están respaldadas por la autoridad y poder de Dios. Reafirma que su proclamación sobre Jesucristo no es solo sabiduría humana, sino una revelación divina que requiere atención y respuesta. En tercer lugar, tienen el poder de azotar a la tierra con plagas.
La única persona que hemos visto hacerlo es Dios en el Antiguo Testamento, cuando Faraón no permitió que los hijos de Israel salieran de la tierra de Egipto. Él les azotó con plagas. Estos dos testigos tienen el poder de azotar a la tierra con plagas. Por esa razón, la gente lo odiará tanto y tratará de sacarles la vida. Al final de su trabajo en la tierra, el mundo capturarlas y tomará sus vidas. Habrá un tiempo de gran celebración. La gente celebrará dándose regalos, porque durante más de 3 años estos hombres han sido intocables. Que la Biblia hable sobre lo que ocurrirá. Anahuantes 11, 7-12. Y cuando hayan terminado su testimonio, el bestia que ascendió del fondo sin fin hará brotar agua, y sus cuerpos muertos estarán en la calle de la gran ciudad, lo cual espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los que habitan en la tierra verán sus cuerpos 3 días y medio, y no les permitirán depositarlos en las tumbas. Y aquellos que habitan en la tierra se alegrarán sobre ellos y se regocijarán, y enviarán regalos uno a otro, porque estos 2 profetas los tormentaron que vivían en la tierra. Y después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida de Dios y se pusieron de pie sobre sus pies. Y gran temor cayó sobre aquellos que lo vieron, y escucharon una gran voz del cielo que les decía: «Ven aquí arriba». Y subieron arriba en nube, y sus enemigos los vieron. El Espíritu de la vida de Dios entró en ellos, y se pusieron de pie sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que lo vieron, y escucharon una gran voz del cielo que les decía: «Ven aquí arriba». Y subieron arriba en nube, y sus enemigos los vieron. 2 testigos, como se relata en el libro de Apocalipsis, desencaja una respuesta profunda y perturbadora del mundo. Estos testigos, quienes han sido un espino en el costado de un mundo pecaminoso, debido a su inquebrantable proclamación de verdad y llamamiento a arrepentimiento, finalmente son asesinados por la bestia que surge del pozo infinito, una figura que a menudo se asocia con Satanás mismo. A pesar de su muerte, es crucial reconocer que su fin no indica un fin prematuro a su ministerio. En cambio, cumplen con tarea divinamente designada, testificando la verdad hasta sus últimos alientos. La observación global de su muerte, señalada como vista por todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, puede interpretarse como una ilusión profética del advento de los medios de comunicación masivos modernos. Esta exposición universal a su destino, facilitada por la tecnología, resaltar el amplio impacto de su ministerio y posterior muerte. No es un evento local o aislado, sino uno que atrapa la atención del mundo entero. La reacción a su muerte, sin embargo, es aterradora. Las personas en todo el globo no lloran, sino que celebran con alegría y gaiety, intercambiando regalos como si fuera una fiesta de alivio. Esta reacción revela un profundo decaimiento moral y espiritual en el corazón de la humanidad. El tormento que infligieron estos testigos no fue físico, sino espiritual. Sus palabras y acciones fueron un espejo del pecaminoso carácter de la sociedad, un llamamiento inquebrantable a arrepentimiento que despertó las conciencias de muchos. Su presencia era un constante recordatorio de las normas divinas de justicia que contrastaban con la decadencia moral prevaleciente. La celebración de la muerte de los testigos es emblemática de la profunda resistencia de la humanidad a la autoridad de Dios y un indicador preocupante del estado espiritual del mundo en los últimos tiempos. En Apocalipsis 11:1114, 3/4 de día después de su muerte, los 2 testigos son resucitados milagrosamente. Una voz del cielo llama para que suban, y ellos ascienden al cielo en una nube mientras sus enemigos lo miran. Este evento milagroso causa un gran miedo entre los espectadores. Posteriormente, sucede un terremoto severo que destruye 1/10 parte de la ciudad y causa 7,000 muertes. Los supervivientes están terrorizados y glorifican al Dios del cielo.
Esta sección del Apocalipsis termina con la declaración de la pasión de la segunda mala y la inminente llegada de la tercera mala, anunciando el continuo de los eventos apocalípticos. Busca que esto ocurra justo antes de que llegue el anticristo. Cada uno de nosotros al entrar en esta vida le da la oportunidad de hacer elecciones, y estas elecciones tienen consecuencias eternas. Ninguno de nosotros cesará de existir en 100 años, 1000 años o incluso 1.000.000 de años desde ahora. Las elecciones tienen implicaciones eternas. Las elecciones conducen a consecuencias. Vivimos en un mundo que a menudo intenta embellecer la realidad, un mundo que confunde límites, un mundo que obscura la verdad de que las elecciones tienen consecuencias. Aunque el sello del bestia no está actualmente en funcionamiento, tú y yo aún enfrentamos una elección crítica. Se reduce a elegir a Jesucristo o al anticristo en alguna forma u otra. No hay tierra neutral. Los días en que el mundo rechazó a Cristo fueron los días en que quizás de manera inconsciente aceptó al anticristo y las marcas de su reinado. El día en que el mundo eligió el sello del bestia no fue un descenso repentino al oscurantismo, sino más bien la culminación de numerosas elecciones hechas en rechazo de la luz del mundo. Pues si rechazamos a Jesucristo, casi inevitablemente nos lleva a aceptar al anticristo. Mantenerse neutral en asuntos de importancia eterna no es una opción. Cuando Jesús declaró, «Aquel que no esté conmigo está en contra de mí», estableció una clara dicotomía que sigue siendo relevante, especialmente en los contextos del fin de los tiempos. Rechazar la verdad nos deja únicamente una alternativa. Aceptarla engaña. Efesios 6:12. Porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de este mundo, contra las maldades espirituales en lugares altos. El apóstol Pablo utilizó una variedad de términos para describir a sus adversarios espirituales. Una lección clave del Escritura es que hay más allí, más allá de lo visible al ojo desnudo. Muchos cristianos, por desgracia, evitan discutir el reino espiritual por diversas razones. Un malentendido común es que hablar y aprender acerca del mundo espiritual equivale a adentrarse en el fanatismo. En contrario a esta creencia, la Biblia reconoce claramente la existencia de un reino espiritual invisible al ojo humano. Este reino incluye tanto entidades benévolas, como Dios y los ángeles santos, como malignas, como el diablo y sus demonios. Estas fuerzas demoníacas influyen activamente en nuestro mundo hoy en día. En especial, en el libro de Apocalipsis, se menciona la bestia marcada, 666. Esta marca sirve como sello para los seguidores de Anticristo y el falso profeta. Aunque muchos han oído hablar de esta marca, su significado y la razón por la cual el dragón Satanás, el anticristo y el falso profeta desean su aceptación por los habitantes de la tierra no están ampliamente comprendidos. La respuesta mencionada 5 veces en capítulo 13 del libro de Apocalipsis y 3 veces entre capítulos 14, 7, 11 es sencilla adoración. El título de mi sermón hoy, «Busquen esto antes de que llegue el anticristo», resaltan un signo crucial para identificar al anticristo. Para reconocer realmente al anticristo, busquen a un hombre, una figura que convence al mundo para adorarlo, un hombre que insiste en ser considerado como Dios. Esta llamada para la adoración global y la autodeificación serán un carácter definidor de la aparición del anticristo. Imaginen si el controversia rodeando la bestia marcada ya había comenzado, pero la mayoría de las personas siguen siendo inconscientes. Este tema remonta a antes de nuestra creación, originándose con la caída de Lucifer. Comprender este contexto es de la comprensión de la lucha espiritual en curso. La caída, capítulo 14 de Isaías, versículos 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido cortado a la tierra, que debilitó a las naciones? Porque en tu corazón has dicho, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Sentaré también sobre el monte de la congregación en los flancos del norte.
Subiré por encima de las alturas de las nubes. Seré como el más alto. Isaías observó la caída en los eventos subsecuentes. Este profeta vio cómo uno de los más altos ángeles de Dios intentó usurpar el trono de Dios, buscando desviar el culto que estaba destinado únicamente para Dios. El ángel en cuestión, tradicionalmente identificado como Lucifer, exhibió el epítome del orgullo y la ambición, desafiante la propia naturaleza de la soberanía y la santidad de Dios. Esto fue el primer pecado en la historia, el pecado que causó la guerra en el cielo. Fue este mismo pecado que llevó al Señor Jesucristo a ver caer a Satanás como luz de llama del cielo. Fue este mismo pecado que perturbó la perfecta armonía y orden del reino celestial. Fue este mismo pecado que introdujo la rebelión en una creación inmaculada previamente. Fue este mismo pecado el que manifestó el concepto del mal, previamente desconocido en la perfección de la creación de Dios. Fue este mismo pecado el que estableció la escena para la lucha espiritual continuada entre el bien y el mal. Fue este mismo pecado, esta maldiciosa desidia por adoración, que en un día conducirá al mundo a aceptar la marca del bestia. Este episodio es comúnmente conocido como los 5 deseos malignos de Satanás. Estas declaraciones expuestas revelan la disposición pecaminosa de Satanás, abarcando su rebelión, desobediencia, autosuficiencia, orgullo, autoexaltación y críticamente su voraz desidia por adoración. En sus declaraciones, Satanás no solo rechazó el dominio de Dios, sino que también buscó reemplazarlo con su propio. Su rebelión, el deseo de la igualdad con Dios no era suficiente, sino que se buscaba una superioridad sobre él, un objetivo que representa en sí mismo el ser pecaminoso. Satanás ansiaba lo que no le pertenecía tener, y aún hasta el día de hoy continúa deseando lo que no le corresponde, la adoración. Permítame recitarles estas 5 afirmaciones. 1. Subiré al cielo. 2. Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. 3. También sentaré mi trono en el monte de la congregación en los extremos del norte. 4. Subiré por encima de las nubes altas. 5. Seré como el más alto. Estas 5 declaraciones revelan el núcleo de la naturaleza de Lucifer, resaltando su deseo fundamental, la adoración. En el cielo, Dios omnipotente es universalmente adorado y venerado. Esta adoración universal es apropiada porque la adoración y la veneración solo pertenecen a Él. Si pudiéramos apenas captar una glimpse del cielo, incluso por un breve momento, veríamos innumerables ángeles hasta donde pueda llegar la vista, todos exaltando y adorando al Señor Dios omnipotente. En el cielo, cada ser adora al Padre. Además, la esencia misma del cielo, la única vía hacia el Padre, es Jesús. Su nombre es exaltado por encima de todos los demás, por encima de los nombres de los reyes y reinas, emperadores y emperatrices. Todo el cielo adora a Él. Satanás deseaba tener lo que no le pertenecía. Permítame tomar un desvío por un momento para enseñarles acerca de Dios y sus caracteres y atributos. Notaron que los 5 yo querrías de Satanás no fueron palabras habladas permitidas por Lucifer, pero Dios conocía su corazón. Lucifer nunca pronunció estas palabras, pero estos 5 yo querrías revelaban la condición de su corazón. Esto no está en la Biblia, pero en mi propia opinión, estoy seguro de que Lucifer con sus labios podría haber continuado con sus deberes, fingiendo ser un fiel servidor del Señor, pero en su corazón deseaba ser exaltado y venerado. Pero Dios conocía la condición de este ángel perfecto. Y mientras predico este sermón, les tienen que saber que Dios conoce tu corazón. Dios no está interesado en tus frases religiosas, o tu religión no es más que un juego de palabras. Dios se interesa por el corazón. En primer lugar, el versículo 16 de Samuel dice: para el Señor, ve con los ojos, no como lo hace el hombre, que mira a la apariencia exterior, pero Dios contempla el corazón. Y mientras presto este mensaje, hay personas en este momento que están enfadadas con Dios por las cosas que han ocurrido en sus vidas.
En su corazón, estás enfadado con Dios. No puede ser algo que reconozcas abiertamente o lo expreses en voz alta, pero la ira está allí, enterrada profundamente en los recovecos de tu corazón. No lo admitirías jamás. No lo dirías a nadie. Aunque no decimos esto en voz alta, esta ira hacia Dios permanece secretamente en el corazón y en tu alma. Sí, seguirás concurriendo a la iglesia, pero en tu corazón estás enfadado con Dios. Sí, seguirás proclamando a Cristo con la boca, pero en tu corazón estás enfadado con Dios. Sin embargo, recuerda esto. Es precisamente este mundo interior, el corazón, en lo que Dios está más interesado. Como dice el texto sagrado, el hombre mira a la apariencia exterior, pero Dios contempla el corazón. Satanás nunca pronunció estos 5 yo quis, pero Dios los testificó en su corazón. Puedes engañarme, puedes desengañar a tus amigos y familiares, puedes engañar a tu pastor, pero no puedes engañar a Dios. Él contempla el corazón, y en el corazón de Satanás, su deseo era ser adorado y venerado. La tentación. El diablo presentó a Jesucristo 3 tentaciones distintas. En la primera tentación, él desafió a Jesús a transformar piedras en pan. La tentativa de Satanás fue: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió: el hombre no vive solo por el pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación, Satanás instó a Jesucristo a saltar desde el extremo del templo con la esperanza de que los ángeles lo salvaran. Satanás citó el escrituro: si eres hijo de Dios, lánzate al vacío, porque está escrito: Él se apoyará en sus manos para ti. Jesús respondió: no se vivirá solo por el pan, sino por cada palabra que salga de la boca de Dios. En la tercera tentación, Satanás prometió a Jesús darle todo el reino del mundo si él adoraba y rendía homenaje al diablo. A lo que Jesús respondió: alguien bajo mínimo puede darme estas cosas. Adoraré y renderé homenaje únicamente a Dios, mi Padre Cielo, comandante a sus ángeles acerca de usted. Y en sus manos los elevan, para que no golpees tu pie contra una piedra. Jesús replicó: de nuevo está escrito: no lo pondrás al Señor tu Dios a la prueba. Ahora centremos nuestra atención en la tercera tentación. Mateo 4811. De nuevo, el diablo lo eleva a una montaña muy alta, y con él a todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si quieres caerte y adorarme. Entonces Jesús le responde: aléjate de aquí, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él debes servir. En la tercera tentación, el objetivo del diablo era que Jesucristo lo adorara y se arrodillara ante Él. El diablo ofreció los reinos del mundo, que afirmaba estar dentro de su poder para conceder. Por esta razón la Biblia lo refiere como el Dios de este mundo. Sin embargo, algo le importaba más que las dominaciones de este mundo y sus magnificencias: el reconocimiento y el adoramiento. Este conocimiento sobre el corazón del diablo revela que el adoramiento y el reconocimiento son mucho más valiosos para él que los reinos terrenales y su majestuosidad. Al recordar capítulo 1, donde discutimos su caída, es evidente que su deseo de ser como el más alto fue impulsado por su anhelo por el adoramiento que el más alto recibe. Hay 3 figuras clave asociadas con la imposición de la marca del bestia, también conocida como la Trinidad malévola. Este concepto, aunque no se menciona explícitamente en el Apocalipsis, establece un paralelo con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a través de 3 figuras malvadas descritas en el capítulo 13 del Apocalipsis. Estas figuras son el dragón, también conocido como Lucifer, el primer bestia identificado como el Anticristo, y la segunda bestia, referida como el falso profeta. Juntos, simbolizan las fuerzas del mal, opuestas y buscando usurpar el adoramiento que es debido a Dios. El dragón simboliza a Lucifer,
intencionado en engañar a la humanidad y desviar el adoramiento de Dios. El anticristo, principalmente visto como un líder político y militar, busca la dominación global. El falso profeta, una figura religiosa, promoverá el culto al anticristo, presentándolo como una entidad divina y la esperanza de salvación del ser humano durante la gran tribulación. Este falso profeta utilizará la fuerza y el engaño para liderar al mundo a aceptar y adorar al anticristo, lo que resultará en su destrucción y condena definitiva. En términos simples, el papel del falso profeta es orientar el culto hacia el anticristo. Anteriormente mencioné que la cuestión central de la bestia marca está referenciada 5 veces en el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahora les leeré aquellos versículos, Apocalipsis 134, y adoraron al dragón que les dio poder al bestia, y también adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer guerra con ella? Apocalipsis 138. Todos los que habitan en la tierra adorarán a él, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, asesinado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 1312. Y ejerció con todas las potencias de la primera bestia que estaba delante de él, y hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue curada. Apocalipsis 1315. Y tenía poder para dar vida al semblante de la bestia, para que tanto el semblante de la bestia como quienes no adorarían al semblante de la bestia fueran asesinados. El objetivo último de Lucifer siempre ha sido ser adorado. La bestia marca representa un tiempo en que esta ambición se verá temporalmente cumplida en la tierra. Reflexionando sobre la tentación de nuestro Señor y Salvador, recordamos sus palabras: adorarás al Señor Dios tuyo y a Él solo servirás. Es digno de mención que, aunque Satanás no mencionó el servicio, Jesús entendió que el adoramiento está inherentemente vinculado con el servicio. Los ángeles santos adoran y sirven al Señor, así como nosotros, los creyentes. Por eso insisto en que la cuestión rodeando a la bestia marca ya ha comenzado. Fundamentalmente, se trata de una cuestión de adoración. Esto comenzó con la aspiración de Satanás de elevarse por encima del más alto. En los tiempos apocalípticos, la marca del bestia se manifestará como un marcaje físico en las frentes y en las manos derechas de las personas, simbolizando su lealtad y adoración. Aunque todavía no ha aparecido el marcaje físico, la cuestión subyacente, un conflicto sobre la adoración, ya está influyendo en el mundo actual. Este tema central es de adoración. Estamos viviendo en la era del Apocalipsis, un tiempo que habla directamente a nuestra generación. Desafía a cada uno de nosotros a tomar una decisión clara respecto a cuál será el objeto de nuestra adoración. Toda persona posee un deseo innato de adorar, y es parte fundamental de la naturaleza humana, buscar algo o alguien para adorar. Este deseo es expresivamente capturado en una cita que encontré. Cada persona alberga alguna fe, la fe en lo sobrenatural, lo místico, lo psíquico o algo divino e invisible. La humanidad está incurablemente inclinada hacia adorar. Hay un necesario en cada uno de creer en algo más allá de sí mismos, incluso si es indistinto o vago. El falso profeta intentará explotar esta necesidad inherente para la adoración. Será un engañador e inigualable predicador en la historia, convenciendo a miles de millones de personas a adorar a una sola persona humana alimentada por las mismas fuerzas del infierno. Una de sus herramientas convincentes serán los milagros engañosos, todos orquestados para conseguir la adoración de las personas del mundo. La deseo de Satanás de adoración se cumplirá por un breve momento. El tema central de la marca del bestia gira en torno a la adoración. Hoy, Dios pide un compromiso, una decisión sobre cuál será el objeto de nuestra adoración. Urga a su pueblo para no comprometer el palabra de Dios por buscar righteousness y santidad, y renegar de toda unrighteousness e iniquidad.
Y no encontramos derrota sino solo victoria. Por lo tanto, como iglesia del tiempo final, no debemos vacilar en nuestra fe. Oró la iglesia de Jesucristo a tomar una posición ecoando la declaración de Josué, ya que para mí y mi casa serviremos al Señor. Debemos comprometerse a alabar y adorar al Dios viviente a través de Jesucristo, el único camino otorgado a nosotros. La última advertencia de Dios para la humanidad. En el paisaje escatológico pintado por el libro de Apocalipsis, el mundo se asoma al borde del precipicio de su era más oscura, la gran tribulación. El Apocalipsis 14, 6, 13 se desarrolla ante este escenario de profunda oscuridad, donde la humanidad enfrenta la oscuridad, el desasomo y el mal sin parangón. La tribulación alcanza su plenitud en este período, una era marcada por la manifestación de los juicios de Dios sobre la tierra, donde se derrama sin límites la ira de Dios, anunciados por el sonido de 7 trompetas por 7 ángeles. Cada toque de trompeta desata calamidades de proporciones épicas, modificando incluso el tejido de la naturaleza y la humanidad. La tierra, aflige bajo el peso de estas pestes e incidentes, se volverá casi no reconocible. Los mares se convierten en sangre, las aguas se amargan y cuerpos celestiales caen sobre la tierra, y mucho, mucho más. Locustas del abismo, con el poder de tormentar como escorpiones, se desbajalan por la tierra. Su rey, el ángel del abismo, Abadón, el destruidor, los dirige en un terrible show de caos. La humanidad se encuentra atrapada en las convulsiones de estos eventos, sus corazones fallándoles por miedo a lo que ha caído sobre el mundo. Amidst esta tormenta, el anticristo ha alcanzado su poder. Su reinado está marcado por la envidia y la tiranía, con el falso profeta a su lado, ejecutando grandes signos para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Establecen un orden mundial que exige lealtad, un sistema que modifica la rebelión contra el Creador. Este es el momento de la última y fatal caída de la humanidad, ya que el mundo se precipita hacia el abismo. Sin embargo, precisamente en este punto, en un mundo más oscuro, que Dios interviene de una manera sin precedentes en la historia humana. Nunca antes ha hecho lo que hace en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Nunca antes ha ido a tan extraordinarias longitudes. En un acto excepcional de misericordia y soberanía, Él envía 3 ángeles con mensajes de importancia crítica. El Apocalipsis 14, 6, 13 nos presenta las proclamaciones del cielo realizadas por 3 ángeles diferentes. En este pasaje, Juan recibe una visión de 3 ángeles volando en el cielo, cada uno llevando un mensaje distinto. Así pues, ¿quiénes son estos ángeles y qué mensaje les llevan a la tierra? Estos ángeles no son ángeles comunes, sino que son 3 ángeles especiales enviados por Dios para traer un mensaje crucial a las personas en la tierra. El primer ángel viene a proclamar el Evangelio eterno, llamando a todas las personas a temer y adorar a Dios. Entonces vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, diciendo con voz alta: temáis a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adórenle al que hizo el cielo y la tierra, al mar y las fuentes de agua. Apocalipsis 14, 6, 7. Lo maravilloso es que este ángel volará en el cielo, lo suficientemente cerca de la tierra para ser visto y oído por toda la humanidad. No conozco cómo Dios ha trabajado esto, pero ese ángel podrá predicar el Evangelio eterno y comunicarse con todas las lenguas. Es posible que este ángel pueda hablar el idioma nativo de cualquier país al que vuela en ese momento. Quizás si vuela sobre Francia, habla francés. Si vuela sobre Portugal, habla portugués. No sabemos los detalles, pero lo que sí sabemos con certeza es que este ángel podrá comunicarse con todos. Este ángel proclama el Evangelio de Dios a toda la humanidad, independientemente de su tribu, raza y condición social.
y que el juicio está por venir cuando he vivido mi vida como infierno mismo. Es algo terrible caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué juicio está llegando cuando he vivido mi vida por el pecado y por el placer? Tema a Dios. Si la gente realmente creía que viene un día del juicio, vivirían una vida que refleje eso. Tema a Dios. Estamos viviendo en un mundo que ya no teme a Dios. ¿Por qué crees que este mundo es un mundo que llama lo malo bien y lo bueno malo? Sin embargo, la Biblia establece en Proverbios 8:13, el temor al Señor es odiar lo malo. La verdad es que si no odias lo malo, no tienes miedo a Dios. Si estás viviendo y haciendo cosas que sabes que Dios clasifica como malo, no temes a Dios. Sin embargo, la Biblia, una y otra vez, nos insta a temer a Dios. No es un accidente que cuando el mundo está en su hora más oscura, su estado más oscuro, cuando el pecado alcanza su punto más alto, las primeras palabras que este ángel proclama son: tema a Dios. El ángel recuerda a los habitantes de la tierra del juicio venidero y les instruye a adorar y temer al Señor. Solo Él es el que debe ser glorificado y adorado. Él hizo claro en Éxodo 23 que no debemos adorar a ningún otro Dios, de cualquier forma o por cualquier razón, sino a Él. Este mensaje llama a todas las personas a reconocer a Dios como el creador del universo, y al que le corresponde nuestra adoración y obediencia. El primer mensaje del ángel no solo es una llamada para adorar y temer a Dios, sino también una invitación para recibir la salvación que viene por la fe en Jesucristo. Un llamado para temer al Señor es un llamado para obedecerle, alejarse del pecado, caminar según su voluntad, caminar en justicia y hacer todo lo que le complace. Este ángel proclama con voz alta porque ha llegado la hora de su juicio. Y este mensaje de juicio será oído por muchos en todo el mundo. Una gran multitud conocerá a Cristo como Salvador durante este período. Porque el juicio de Dios es tan evidente en la tierra durante este tiempo del gran tribulación, no es de extrañar que la multitud de aquellos salvados durante el gran tribulación no pueda ser numerada. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia, lo que es una referencia simbólica al caído. Sistemas del mundo. Babilonia es el nombre de Dios para el sistema mundial anticristiano, la organización económica y política entera por la cual Él gobierna. Estos sistemas son conocidos por oponerse al decreto de Dios, Apocalipsis 148. Y luego siguió un ángel diciendo: Babilonia se ha caído. Ha caído esa gran ciudad, porque ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. El anuncio de la caída de Babilonia en Apocalipsis no indica el fin de la gran tribulación, sino más bien un anuncio de la destrucción futura de Babilonia en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Los diversos pronunciamientos de este capítulo no son necesariamente un registro que un evento haya tenido lugar, sino que el evento es inminente. En otras palabras, el evento de la caída de Babilonia es inminente y lo veremos más tarde en el libro de Apocalipsis. El término Babilonia en el escrituro se refiere a la naturaleza impía y pecadora del mundo, tanto como ninguna otra cosa. El sistema de mal conocido como Babilonia, que es promovido por la bestia y el falso profeta, está destinado a ser destruido. Apocalipsis 148 indica que su caída resultará en doble destrucción, tanto en este mundo presente como en el mundo venidero. Finalmente, un tercer ángel anuncia la ira de Dios sobre aquellos que lo han rechazado y adorado a la bestia. Apocalipsis 14.911. Luego siguió un tercer ángel, diciendo con una voz alta: si alguien adora a la bestia y su imagen, y recibe su sello en su frente, o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que se verteja con toda su fuerza en la taza de su indignación. Él será atormentado con fuego y azufre en presencia de los ángeles santos, y en presencia del Cordero, y el humo de sus pecados atormentados para siempre y para siempre, y para siempre, y no tienen descanso, día o noche, quienes adoren a la bestia y su imagen y cualquier uno que reciba el sello de su nombre. La profecía del tercer ángel siguió de inmediato después del primer, y el segundo ángel profetizó:
La profecía del tercer ángel es una advertencia contra la adoración del anticristo. Este mensaje es una advertencia de las consecuencias de alejarse de Dios y tomar el sello del bestia. La ira de Dios no es algo que se pueda despreciar. El sello del bestia es un símbolo de lealtad al anticristo y los sistemas del mundo que se oponen a Dios. Aquellos que toman el sello enfrentarán la ira de Dios. Beberán del vino de la ira de Dios. Este es el último aviso de Dios a la humanidad. Aquí, Dios está advirtiendo a la humanidad. Dios está rogando a la humanidad. Dios está advirtiendo a la humanidad no tomar el sello. El aviso del tercer ángel claramente nos recuerda que existe una conexión entre adorar al bestia y su imagen, y recibir su sello en la frente o en la mano. Nadie tomará el sello de manera casual o por accidente. Dios advertirá claramente a los habitantes de la tierra de las consecuencias eternas de recibir el sello. La conexión entre adorar al bestia y recibir su sello será lo suficientemente clara para que todos puedan verla y conocerla. Las personas de la tierra tendrán la opción de recibir el sello, y es importante recordar que en este periodo de tiempo, será normal dentro de la sociedad recibir el sello. Porque, recuerda en el capítulo 13, nos dice que un individuo no podrá comprar ni vender sin el sello. Revelación 13, 16 a 17, y él causa que todos, tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en su frente, de manera que ningún hombre pueda comprar ni vender, a salvo el que tenga la marca o el nombre del bestia o el número de su nombre. Tomar el sello parecerá ser el camino fácil, pero en realidad será el camino difícil, porque darle la espalda al mundo y prometer lealtad al anticristo a través de su sello significará abandonar por siempre a Dios para siempre. Aquellos que toman el sello experimentarán la ira de Dios sin límites. Es importante destacar que Dios repetirá constantemente con los pecadores en relación a tomar la marca y rechazar el Evangelio. Dios les dará a los pecadores tiempo y tiempo después la oportunidad de arrepentarse. Mientras el mundo está en su peor momento y el anticristo alcanza su máximo apogeo, Dios enviará a sus dos testigos. También enviará a estos tres ángeles de los cuales hemos hablado hoy, y todos ellos se convertirán en sinners y llamarán a la arrepentancia. Si las personas persisten en sus modales pecaminosos e incluso persisten en rechazar el mensaje del Evangelio mientras ven, literalmente, que se están desplegando los eventos descritos en el Apocalipsis ante sus propios ojos, entonces no tendrán a nadie por quien culpar durante toda la eternidad, excepto ellos mismos. Creo que también en las vidas de las personas Dios va a extraordinarias longitudes. Tiempo y tiempo después, durante el curso de las vidas de las personas, escuchan acerca de Cristo. Se les habla de Cristo y su bondad. Se les habla de Cristo y su misericordia. Se les habla de Cristo y la salvación que ofrece. Tiempo y tiempo después. Pero muchas personas rechazan el llamado de Cristo. Pero Dios advertencia a las personas, pero no siempre escuchan en momentos dados. Lo interesante acerca de estos ángeles es que se ven volando físicamente por el cielo. ¿Qué más necesitará una persona más que ver un ángel volar predicando el Evangelio? Esta imagen está destinada a subrayar la urgencia y la importancia de su mensaje. Esto será la primera vez que algo como esto se ha dado en realidad. Esto debería mostrar la urgencia y el estado del mundo en este momento. Esto es el último aviso de Dios a la humanidad. Reflexionando sobre el escenario profundo presentado en Apocalipsis 14:6-13, donde tres ángeles entregarán el último advertencia de Dios a la humanidad, me fascina profundamente las posibles reacciones de aquellos que presencian estos mensajeros celestiales. Mientras estos ángeles viajan por los cielos, proclamando mensajes de importancia urgente, me veo obligado a contemplar la mentalidad de las personas que se encuentran con esta intervención divina, pero eligen abrazar la marca del bestia, rechazando así el Evangelio. En la Biblia,
Imagínese el ambiente de ese momento, el mundo en caos, bajo el dominio del anticristo. Y aparecen en el cielo estos tres ángeles, un espectáculo nunca antes visto en la historia humana. Es una imagen sacada de una visión profética, surrealista pero increíblemente tangible. Lo que me intriga más es la reacción de quienes presencian a estos ángeles. Frente a eventos milagrosos, ¿qué lleva a alguien a seguir elegido el camino del bestia? ¿Es el miedo, la desesperación o una rebelión profundamente arraigada contra Dios? O quizás es un testimonio de la potencia del engaño ejercida por el anticristo y su profeta, tan poderoso que incluso el espectáculo de ángeles no puede cambiar algunos corazones. La aparición de estos ángeles no es solo un aviso, sino una demostración de la misericordia de Dios. Incluso en los tiempos más oscuros, Dios se extiende, ofreciendo salvación y oportunidad de arrepentimiento. Es un recordatorio poderoso de que no importa cuán alejado se aparta la humanidad, la oportunidad de redención permanece hasta el final. Sin embargo, la elección de rechazar este último llamamiento, incluso después de presenciar un evento tan inspirador, es una reflexión profunda. Destaca el alcance del libre albedrío humano y la trágica realidad de que algunos pueden elegir la eterna separación del Dios, a pesar de los signos y advertencias claros. Esta decisión no es un hecho casual o informado, sino una posición deliberada en contra del Creador, tomada en plena luz de su poder y misericordia. En conclusión, estos tres ángeles representan el acto último de comunicación y misericordia de Dios en un mundo que se adentra hacia la condena eterna. Sus mensajes son claros, urgentes y universales. Sin embargo, la respuesta de la humanidad, especialmente aquellos que presencian pero se alejan, sigue siendo un misterio profundo, un testimonio de la compleja naturaleza de la fe, el libre albedrío y el corazón humano frente a la verdad divina. En el libro del Apocalipsis, una tapicería vibrante y compleja de personajes es revelada, cada uno desempeñando un papel fundamental en la narrativa. Entre estas figuras existe un contraste marcado entre aquellos que encarnan y aquellos que representan el mal. Esta distinción sirve para enriquecer el tapiz de la historia, proporcionando un juego dinámico de fuerzas que moldean los eventos en evolución. Vemos al Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis, lo cual es esperado porque el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Si realmente deseas conocer quién es el Señor Jesucristo, abre el libro del Apocalipsis y al Señor Jesucristo lo verás revelado. Lo vemos en el libro del Apocalipsis como el Alfa y Omega, el principio y el fin, el Hijo del Hombre, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el novio y el Rey de los reyes y Señor de los señores. En el libro del Apocalipsis también nos presenta las 7 iglesias. Las 7 iglesias del libro del Apocalipsis son Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiro, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos fueron importantes sitios de la primitiva cristiandad. En el libro del Apocalipsis también nos presenta los 144,000. Estos 144,000 testigos son seleccionados de las 12 tribus de Israel. Están sellados en sus frentes y son siervos del Dios viviente. El libro del Apocalipsis presenta una narrativa fascinante que incluye a una gran multitud. Esta multitud simboliza a aquellos que encuentran su fe durante el periodo múltiple conocido como la Gran Tribulación. Además, la narrativa nos introduce a 2 personajes misteriosos que se refieren como los 2 testigos. Las verdaderas identidades de estos testigos permanecen envueltas en misterio. Sin embargo, se entiende que desempeñan el papel de enviados divinos. Estos 2 individuos son representados como iniciando una misión para entregar su testimonio al mundo, acompañados de la realización de milagros durante un periodo de 3,5 años en Jerusalén. Su mensaje principal es el de arrepentimiento, instándolos a la humanidad a reconciliarse con sus transgresiones. Nos presenta también personajes oscuros en el libro del Apocalipsis, personajes que traen destrucción junto a ellos.
En el libro del Yen, en el Apocalipsis, nos introducimos a los 4 caballeros del Apocalipsis y vienen con el comienzo de Soros hablado en Mateo 24, 48. En el libro de la Revelación, también nos presentan a un ángel llamado Baden, que es el ángel del abismo sin fin. En hebreo, el nombre Baden significa lugar de destrucción. El título griego, Apolion, literalmente significa el destructor. Un Baden es el líder de los escarabajos demoníacos, que saldrán del abismo cuando el 5º ángel soplará su trompeta. En el libro de la Revelación también nos presentan al dragón, que no es ninguno menos que el diablo, ese serpiente antiguo llamado Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, acusador de los hermanos, el caído. En el libro de la Revelación nos presentan al bestia del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, conocido también como Rey del Norte. Este no es ninguno menos que el Anticristo. En el libro de la Revelación nos presentan al bestia de la tierra. Este bestia también se conoce como el falso profeta, pero hoy estamos aquí para centrarnos en un momento cuando la Biblia nos dice que 3 espíritus demonios serán liberados en la tierra. Apocalipsis 16, 13, 14. Y vi 3 espíritus inmundos como ranas salir de la boca del dragón y de la boca del bestia y de la boca del falso profeta, porque son los espíritus de los demonios, trabajando milagros, que van hacia los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de ese gran día de Dios Todopoderoso. ¿Qué serán las cosas que hacen estos 3 demonios? 1. Veamos el origen y naturaleza de estos espíritus demoníacos. Los 3 espíritus demoníacos descritos en Apocalipsis 16, 13, 14 ocupan un lugar significativo en la narrativa escatológica del libro de la Revelación. Origen y reconocidos como Satanás o el diablo, la bestia del mar, el anticristo y la bestia de la tierra, el falso profeta. Se destaca su profundo vínculo con las fuerzas supremas del mal predictadas en la profecía bíblica. La naturaleza de estos espíritus es metafóricamente representada como ranas, un símbolo probablemente elegido por sus implicaciones culturales e históricas. En la cultura judía antigua, las ranas eran consideradas criaturas impuras, evocando sentimientos de repulsión y uncleaje. Este simbolismo podría interpretarse como reflejo del carácter moralmente y espiritualmente corrupto de estas fuerzas demoníacas. La comparación con las ranas también remonta al antiguo Egipto, donde las ranas fueron una de las plagas enviadas por Dios para demostrar su poder sobre los dioses egipcios y el faraón. Esto se muestra en Éxodo 8 versículos 1 a 15. Este paralelo podría sugerir el papel disruptivo e inquisitivo que estos demonios desempeñan en el escenario de fin de tiempos. Los espíritus demoníacos en Apocalipsis se caracterizan por su capacidad de realizar signos milagrosos, reflejo de las poderosas engañosas atribuidas a las fuerzas demoníacas en la teología cristiana. Sus milagros no tienen como propósito la edificación o crecimiento espiritual, tal como uno podría esperar desde los milagros divinos, sino que están dirigidos al engaño y la conducción de las personas lejos de la verdad. Esto concuerda con la narrativa bíblica más amplia, donde el poder del mal a menudo imita al divino para enganchar y seducir a la humanidad, alejándola de Dios. Estos demonios son más que seres malignos individuales. Son la encarnación de la guerra espiritual y el engaño. Representan una culminación de la lucha entre bien y mal, un reflejo tangible del conflicto espiritual que permea toda la narrativa de la Biblia. Su papel en Apocalipsis 16 no es solo el de adversarios, sino que simbolizan la profundidad y complejidad del mal que se opone a los propósitos de Dios en los tiempos de fin. En resumen, el origen y naturaleza de los espíritus demoníacos en Apocalipsis 16 están profundamente arraigados en el tejido de la simbología bíblica y la teología. Se representan como limpios, engañosos y poderosamente engañosos, surgieron de las figuras clave del mal en el relato apocalíptico.
Su presencia sirve como un recordatorio muy claro de la continua lucha espiritual y la pervasiva naturaleza de la engañanza en el mundo. 2. Ellos realizarán grandes señales y prodigios, es decir, harán milagros. Es importante destacar que uno de los métodos principales del engaño del diablo son las señales y los prodigios. Por lo tanto, es importante destacar que como hijo de Dios no debemos buscar señales y prodigios. La Biblia nos dice claramente que el diablo y sus demonios pueden hacerlos. En pasajes de la Biblia, se los describe como engañosos prodigios. Revelación 16, 13, 14 no es la única instancia en la que el diablo utiliza señales y prodigios como herramienta de engaño. Si observamos el registro del bestia del mar, quien es el anticristo, y del bestia de la tierra, quien es el falso profeta, vemos que también hacen señales y prodigios para engañar a las personas. Revelación 13, 1, 2 dice: Y yo me puse sobre la arena del mar, y vi subir un bestia del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas el nombre de blasfemia. Y el bestia que yo vi era como al leopardo, y sus pies eran como los pies del oso, y su boca era como la boca del león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Más tarde, en el mismo capítulo, vemos al falso profeta haciendo milagros. Revelación 13, 13, 14 dice: Y él hace grandes prodigios para que los haga descender fuego del cielo sobre la tierra en presencia de los hombres, y los engaña a aquellos que habitan en la tierra por medio de esos milagros, que tenía el poder de hacerlos en presencia del bestia, diciéndoles a los habitantes de la tierra que hagan una imagen al bestia, que tenía herida por espada y vivía. La Biblia no nos detalla con precisión las señales y prodigios exactos que estos 3 demonios realizarán, pero lo que sabemos esto es que sus milagros ocurrirán para engañar a las personas. 3. Engañarán a las personas. Estos 3 demonios se moverán por el mundo para cumplir el plan del diablo, en el libro de Revelación. Para la mirada natural, las personas no verán lo que ocurre. Parecerá que los reyes del Oriente están operando por sí mismos. El hecho de que la Biblia dice que son como ranas no significa que aparecerán como ranas para los seres humanos. Para la mirada natural, todo parecerá normal. Pero la Biblia nos revela que hay 3 espíritus demonios que estarán tirando las cuerdas en el fondo. Lo que quieren hacer estos espíritus demonios es reunir gente para enfrentarse a Dios. Esto es la preparación para la gran batalla de Armagedón, el momento cuando los hijos de la perdición quieren enfrentarse a los hijos de Dios y a Dios mismo. Fueron reunidos por las bestias, los falsos profetas y estos 3 demonios. Cuando se están desarrollando todos estos eventos en la tierra, ya ha sido rapturada la iglesia y no tendrá que soportar las cosas habladas en Revelación 16. Ahora, el verso 15 es mi verso favorito en este capítulo. Dice Jesucristo en Revelación 1615: En medio de la preparación de esta gran batalla, hay una seguridad del Rey de Reyes que Él, efectivamente, está llegando. Jesús está cerca. Jesús es más cercano de lo que nunca antes. Vendrá como ladrón. No hará un anuncio público. No distribuirá folletos para informarte de su venida. Finalmente, mientras estos demonios ejercen un influjo significativo, es importante recordar que su poder no es absoluto. La soberanía de Dios se extiende sobre todos los eventos, incluyendo las acciones de estos demonios, ofreciendo seguridad de que no importa lo formidables que parezcan estas fuerzas, operan dentro de los límites de la autoridad y propósito ultimate de Dios. ¿Estás listo? ¿Estás listo para presenciar el trono del cielo y ver las criaturas vivientes, cada uno con 6 alas que no descansan día ni noche, diciendo: Santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso, quien fue y es y será en los siglos de los siglos? ¿Estás listo para que el Cordero abra la escribanía y comience a desatar los sellos, marcando el comienzo del juicio de Dios? ¿Estás listo para que los 4 jinetes de la Apocalipsis realicen su descenso cósmico sobre la tierra?
un jinete en un caballo negro, otro en blanco, otro en pálido y otro en rojo. ¿Estás listo para que se abra el sexto sello y para la turbulencia cósmica, para que el sol se vuelva negro y la luna se convierta en sangre, y para que las estrellas del cielo caigan sobre la tierra? ¿Estás listo para que los 144,000 de todos los tribus de los hijos de Israel estén sellados? ¿Estás listo para el prólogo de los 7 trompetas, donde habrá 30 minutos de silencio en el cielo, 30 minutos de tensión mientras se acerca la ira de Dios sin límites? Durante esos 30 minutos todos los ángeles, todos los santos que han vivido serán testigos del que va a ocurrir. ¿Estás listo para que los 7 ángeles con 7 trompetas sonen? ¿Estás listo para que suene la primera trompeta, donde el vegetal será azotado? ¿Estás listo para lo segundo, tercero y cuarto trompeta, a sonar y ver un ángel volando por medio del cielo, exclamando con voz alta, ¡Guay! ¡Wow! A los habitantes de la tierra, debido a las últimas erupciones del trompeta de los 3 ángeles que van a sonar. ¿Estás listo para el ángel que abrirá el abismo sin fondo y permitirá que un Baden, una Poli y el destruidor descendentes a la tierra con sus escarabajos? ¿Estás listo para que los ángeles de las jóvenes tiernas sean liberados? ¿Estás listo para la llegada de los 2 testigos para predicar, y luego ser martirizados, y luego para resucitar y subir al cielo en nube? ¿Estás listo para el surgimiento del anticristo y el signo del bestia? ¿Estás listo para que 3 ángeles sean enviados a la tierra para predicar el evangelio? ¿Estás listo para los 7 tazones de juicio? ¿Estás listo para que se abran los cielos y veas un rey se encontrar en el caballo correcto, y el jinete en ese caballo no es otro que Jesús? Sus ojos eran como un fuego de llama, y sobre su cabeza había muchas coronas. ¿Estás listo para un nuevo cielo y una nueva tierra? ¿Estás listo para ver la ciudad santa, Nueva Jerusalén que baja desde Dios del cielo, preparada como una novia adornada por su esposo? El regreso del Señor. Apocalipsis 19, versículo 11-21. Apocalipsis 19, versículo 11-21. Y vi el cielo abrirse, y veo un caballo blanco, y quien estaba sobre él llamaban Fiel y Verdadero, y en la justicia juzga y hace guerra. Al final de la gran tribulación Cristo regresará en su gloria para destruir al anticristo y sus ejércitos y echarlos al lago de llama. El segundo venido de Cristo será muy diferente a su primera venida. En su primera vez, Cristo vino como un cordero agonista por el pecado, pero en su segunda venida aparecerá como un león, para juzgar la iniquidad de las naciones y conquistar todo el mundo, y recibir el Espíritu Santo. Para conquistar todo el mundo y restaurar la paz a los hijos de Dios. Cristo regresará con una hueste del cielo en caballos blancos. Hebreos 1, versículo 14-15. Y también Enoc, el séptimo de Adán, profetizó acerca de estas cosas, diciendo: Mire, el Señor viene con 10,000 de sus santos para ejecutar la justicia sobre todos, y para convencer a todos los impíos entre ellos de todas sus iniquidades que inicuamente han cometido y de todas sus corazones, discursos que los pecadores impíos hablaron contra él. Primera Tesalónicas 3, versículo 13. De manera que Él establezca a vosotros sin culpa en santidad ante nuestro Dios y Padre en la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. La profecía de Enoc, el séptimo de Adán, la profecía del apóstol Pablo y la profecía de Juan el Apocalíptico se alinean para nos contar sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y sus santos. ¿Quién es ese que se describe como viniendo con todos sus santos? Él está revelado en el libro de la Apocalipsis, Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesús. En el texto original, en Cristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos. Toda la Biblia nos muestra a Jesucristo, pero ningún libro lo muestra tan claramente como el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo quiere que su iglesia sepa quién es, porque el único camino al Padre es a través de Él. Si vienes por cualquier otro camino, venirás como un ladrón y un robo,
El Señor Jesucristo está revelado en el libro de Apocalipsis. Él está revelado en Apocalipsis 1 versículo 18. Soy el que vivo, estaba muerto, y ahora miro. Vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y el inframundo. Él es el Rey resucitado, el viviente, ya no viene como un bebé, ya no está en la cruz, ya no está en la tumba, sino que es el viviente que tiene las llaves de la muerte y el inframundo, el Todopoderoso. Él está revelado en Apocalipsis 19 versículo 11. Vi un cielo abierto y, he aquí un caballo blanco. Y el que montaba sobre él se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga. También está revelado en Apocalipsis 22 versículo 13. Soy el Aleph y el Tau, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa que todo comenzó con él, y también consumirá con él. ¿Cómo pueden las mentes humanas no comprender eso? Que él siempre ha estado aquí. En la eternidad pasada él estaba aquí por siempre, antes de que nada fuera creado, antes de la tierra, antes del universo, antes de que se crearan los ángeles, el Señor Jesucristo estaba aquí. Y ese es el mismo Señor Jesús al que el Apocalipsis habla volviendo con sus santos. Apocalipsis 19 versículo 15 dice: Y sale de su boca una espada afilada, por medio de la cual con ella va a apalear las naciones. Y reinará con vara de hierro y pisa el tierno del vino en la prensa del fuego de la furia y la ira del Todopoderoso. Finalmente, la ira de Dios se satisfará cuando su juicio y justicia hayan encontrado expresión en la tierra. Cristo reunirá al resto de su pueblo, y nosotros reinaremos con él 1000 años. El raptura es real, el cielo es real, el infierno es real, la gran tribulación es real, y la segunda venida de Cristo es real. Si el trompeta sonara ahora, estás seguro de no quedarte atrás. ¿Qué no te permitirá estar llevado junto con Cristo? ¿Eres listo? ¿Eres listo para presenciar el trono del cielo y testificar los seres vivos, cada uno teniendo 6 alas que no descansan día ni noche, diciendo: Santo, 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 Santo Señor Dios omnipotente, quien fue y es por venir? ¿Eres listo para que el Cordero tome el libro y comience a abrir los sellos, marcando el comienzo del juicio de Dios? Me encanta este libro por muchas razones, y una de ellas es debido a su precisión profética. ¿No es maravilloso cuando Dios dijo a Moisés: Moisés, yo te quiero que escribas un libro? No hay nada como este libro. Este libro ha pasado las pruebas del tiempo. Este libro te muestra de dónde vienes y te muestra a dónde vas. Este libro no te fue dado por un hombre, sino que fue respirado por Dios. Este libro no te fue dado por el gobierno, sino que fue inspirado por Dios. Al principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada fue hecho que fue hecho. Este libro te cuenta de uno que vino a esta tierra a morir por tus pecados y transgresiones. Este libro es sobre Jesús. Este libro es acerca del Cordero de Dios, lo que lo convierte en el libro más importante de tu vida, amigo mío. Porque un día este libro te juzgará, mi amigo. No hay otro libro tan proféticamente preciso como este libro. Este libro nos cuenta de un tiempo que vendrá cuando los muertos en Cristo resucitarán, y aquellos que permanecen caminando por la tierra serán llevados. Lo llamamos el raptura. Este libro nos dice que habrá una desaparición misteriosa de los santos en Cristo del mundo. Primera Tesalónicas 4 versículo 16 y 17 narran cómo se llevará a cabo el evento, porque el Señor Él mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con el libro del trump de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, aquellos que estamos vivos y permaneceremos, seremos llevados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Este libro nos dice que todos los santos de Dios que han vivido,
y murieron en Cristo resucitarán y se reunirán con el Señor en el aire. Este libro nos dice que tú y yo, mientras vivamos, debemos mirar hacia los muertos en Cristo que resuciten primero, porque poco después de que ellos resuciten también seremos llevados. Él viene, Él viene, Él viene nuevamente. Y si voy a preparar un lugar para ti, volveré y te recibiré en mí mismo para donde yo estoy, allá también estarán tú. Nuestra raptura, lo que Cristo hará, es eliminar o quemar de nuevo a los creyentes de la tierra. Será realmente un gran día de separación. Los justos están eternamente separados de los impíos. El placer de hacer la raptura es que una vez hayas hecho la raptura, nunca podrás ir al infierno. El cielo será para ti para siempre. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.